Bueno, buenos días para todos. Hoy nos encontramos a través de esta plataforma para ver si de alguna manera en estos tiempos de suspensión de clases podemos avanzar con los contenidos que teníamos previstos para el año. Así que bueno, me pareció esta una de las mejores maneras para ver si de esta forma podemos mejorar el aprendizaje, ya que particularmente en el área de matemáticas quizás es un tanto difícil aprender temas nuevos solo con la teoría que les venía dando. Por lo pronto los trabajos que estuvieron haciendo la verdad que estuvieron muy bien y vale la pena felicitarlos. Así que bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Como dice el título, el gráfico aproximado de funciones polinómicas. Pero cuando estas ya están factorizadas, es decir, si ustedes ven esto que yo les puse acá, es una función, ¿está bien? Pero que ya está factorizada. ¿Qué significa que ya está factorizada? Significa que ya apliqué algún caso de factor común, como hicieron en el trabajo anterior, y me quedó armada de esta manera. ¿Por qué se dice que es factorizada? Porque fíjense que si ustedes intentan separar en términos, solamente tenemos un término. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis, dentro de los paréntesis, mejor dicho, no se separan términos, ¿está bien? Entonces solamente tendríamos un término. ¿Y por qué se dice que está factorizada? Porque tenemos solamente factores. ¿Qué es un factor? Es algo que está multiplicando. Es decir, si yo tengo una multiplicación, por ejemplo, no sé, 2 por 4, bueno, el 2 es un factor y el 4 también es un factor. ¿Qué es un factor entonces? Algo que está multiplicando. En este caso tenemos 4 factores. ¿Cuáles son los 4 factores? El primero es el 2, el segundo es el x menos 3, el tercero es el x más 1 elevado al cuadrado y el cuarto es el x menos 1 elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son los puntos que tenemos que buscar. Son 3 pasitos nada más. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que buscar para poder graficar esta función? El gráfico de la función polinómica va a tener algunas características principales, ¿está bien? ¿Qué es lo importante? Primero, que sepan que es una línea curva que no tiene ningún tipo de corte. Es decir, es una función continua. Nos puede quedar de cualquier forma, ¿está bien? ¿Qué es lo importante que tenemos que buscar nosotros? Son tres elementos. Los primeros más importantes, recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Recuerden que, ¿cuáles son los puntos más importantes? Como dije, perdón, son los cortes de esta curva, es decir, de la función con el eje X, y los cortes de esta curva con el eje Y. Si ustedes se fijan cuántas veces esta curva corta el eje X, bueno, la corta acá y la va a cortar por acá. En este caso, esta curva, es decir, esta función polinómica, tiene 3 cortes con el eje X. ¿Cuántos cortes tiene con el eje Y? Siempre, absolutamente siempre va a tener uno solo. En este caso, lo tenemos por acá. Espero que se vea bien en el video. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Esos dos elementos. Los cortes con el eje X y el corte con el eje Y. Recuerden que al eje Y siempre lo va a cortar una vez. Al eje X lo puede cortar 3, 4, 5, 2 veces, 6 veces, un montón de veces. Al eje Y solamente lo va a cortar una vez. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para buscar los cortes con el eje X? Que es el primer paso. Los cortes, o también se llama intersección con X. ¿Cómo hacemos para buscar la intersección con X? Tenemos que analizar los factores. Como dijimos al principio, los factores son los paquetitos. ¿Y qué tenemos que buscar? Que esos factores, que alguno de esos factores sea 0. ¿Por qué tenemos que buscar que sea 0? Por lo siguiente, fíjense. Nosotros acá tenemos una multiplicación de 4 elementos. Vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos un número A por esto que es B, no sé qué número es, pero vamos a ponerle B, por otro que es C, por el último que es D. Imagínense que ustedes tienen una multiplicación de 4 números. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que alguno de estos 4 sea 0. ¿Por qué? Si alguno de estos 4 es 0, ya el resultado de toda esta cuenta va a ser 0. ¿Por qué? Imagínense que no sé. Acá tenemos 3 multiplicado por 5 multiplicado por menos 2
y el último es 0. Bueno, cuando hagan esta cuenta, ya al tener un 0 en toda la multiplicación, va a hacer que el resultado sea 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que buscar? Como dijimos al principio, que alguno de los factores sea 0. En este caso, tenemos 4 factores y hay que analizarlos uno por uno. El primero es el 2, solito. ¿Hay alguna chance de que el 2 sea 0? No. Obviamente porque el 2 es 2 y no es 0. Ahora bien, ¿en qué caso x menos 3 me va a dar 0? Bueno, ¿qué tengo acá para resolver? Una ecuación normal en la cual tengo que despejar el 3. Este 3 que está restando, ¿cómo pasa para el otro lado? Calculo que están contestando del otro lado. El 3 pasa sumando, me va a quedar 0 más 3. Así que x tiene que valer 3. Y ustedes fíjense que es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos, o mejor dicho, reemplazamos a la x por el 3 en este paquetito, nos va a quedar 3 menos 3, y 3 menos 3 es 0. No importa lo que haya acá, acá o acá, que cuando multipliquemos por este 0, ya la cuenta nos va a dar 0 en total. ¿Cuál es la segunda opción? Que el segundo paquetito, que el x más 1 elevado al cuadrado, sea 0. ¿Está bien? ¿Cómo hago para resolver esto? Obviamente, lo mismo de recién. Es una ecuación en la cual tengo que despejar x. Lo que está como potencia pasa como raíz para el otro lado, así que me va a quedar x más 1 es igual a la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Está bien? ¿Se acuerdan, no? Y x más 1 me queda como x más 1. ¿Cómo hago para despejar? El más 1 pasa para el otro lado restando. Así que me va a quedar 0 menos 1. ¿Cuánto tiene que valer la x en este caso? Menos 1. ¿Está bien? Otra vez lo mismo. Si venimos acá a la función, este es 2, no me importa. Este ahora no me importa. Pero fíjense, cuando reemplace a esta x por menos 1, acá me va a quedar menos 1 más 1 y se anulan, me da 0. Elevado al cuadrado, bueno, tuvimos que hacer un corte ahí, una pequeña falla técnica, pero estábamos diciendo que este menos 1, cuando lo reemplacemos, nos vuelve a dar 0. ¿Cuál es el último paquetito que deberíamos analizar? Este, e intentar que esto nos dé 0. Entonces, x menos 1 elevado al cubo nos tiene que dar 0. Lo mismo, tenemos una ecuación en la cual tenemos que despejar. Este 3, ¿cómo pasa para el otro lado? Como una raíz cúbica. Así que nos va a quedar raíz cúbica de 0. Esta nos va a quedar x menos 1 es igual a 0, porque la raíz cúbica de 0, recuerden que es 0. Y el menos 1 va a pasar para el otro lado, hacia la derecha, sumando. Por lo tanto, esto nos va a dar 1. Una vez que tenemos las tres intersecciones con x, ¿qué podemos hacer ya en el gráfico? Ir marcándolas. ¿Cómo las vamos a marcar? Justamente buscando estos tres valores en el eje x. Entonces, el 3, recuerden que a la izquierda están los negativos, a la derecha están los positivos. El 3 que nos dio positivo lo podemos marcar como un puntito. El menos 1 lo tenemos a la izquierda, también un puntito. Y el 1 positivo también nos dio un puntito. Entonces, esa curva que yo les dije que es la función polinómica, va a pasar, no sé si viene de arriba, si viene de abajo, pero va a pasar por este punto y por este punto. Por esos tres cortes tiene que pasar sí o sí. Ahora vamos a buscar la intersección con el eje Y. Esto lo borro. Recuerden que la ventaja que tenemos al ser un video es que si ustedes quieren pueden pausar y retroceder. El segundo punto que vamos a buscar, como dijimos, es la intersección con Y. Para esto tenemos que hacer un análisis previo, es más fácil que el otro. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Donde la curva, donde la función polinómica, como dijimos, corta en este eje. ¿Cuál es el machete que vamos a usar? Tenemos que reemplazar en la función siempre, absolutamente siempre, a la x por 0. ¿Por qué? Fíjense que cualquier punto que esté en este eje siempre está a la altura 0 del eje x. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? En la función, reemplazar a la x y a todas las x por 0. Entonces, la función en 0, fíjense que reemplazamos a esta x por el 0, nos va a quedar 2 por 0 menos 3 por 0 más 1 elevado al cuadrado por 0 menos 1 elevado al cubo. Una vez que tenemos esto, resolvemos. Acá tienen que tener muchísimo cuidado con los signos, ¿está bien? Entonces, nos va a quedar 2 por 0 menos 3 es menos 3. 0 más 1 es 1 y 1 elevado al cuadrado me da 1. 0 menos 1 nos va a dar menos 1 y menos 1 elevado al cubo. Recuerden que tienen que hacer menos 1 por menos 1 por menos 1, es decir, 3 veces multiplicar el menos 1. Si yo multiplico primero los números, 1 por 1 es 1, por 1 es 1, y ahora multiplicamos los signos. Menos por menos es más, y más por menos es menos. Así que, ¿cuál es el resultado del último paquetito, o del último factor, mejor dicho? Menos 1. Realizamos la multiplicación ahora, también teniendo en cuenta los signos. Así que la función en 0, ¿cómo hacemos para resolver esta cuenta? Siempre de la misma forma. Para no marearnos, primero multiplicamos los números y después multiplicamos los signos o aplicamos la regla de signos. 2 por 3 es 6, 6 por 1 es 6 y 6 por 1 también vuelve a ser 6. Ahora multiplicamos los signos. El 2 no tiene signo, por lo tanto es positivo. Más por menos es menos, menos por más es menos y menos por menos es más. Así que, ¿cuánto nos va a quedar la intersección con el eje Y? 6. En vez de poner f en 0 o la función en 0, podemos también decir que es y igual 6. ¿Qué es esto? La intersección con el eje Y. También, si ustedes vieron el año pasado, o el anterior mejor dicho, en tercer año, función lineal, como es el corte con el eje Y, es lo que se llama ordenada al origen. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para marcar la ordenada al origen? En el eje Y buscamos este valor. Este valor, depende de la fórmula, puede que sea muy grande, puede que sea muy chico. Cuando digo muy chico significa que esté muy abajo en los negativos, ¿está bien? No muy chico de decimales. Pero la idea es marcarlo aproximado, es decir, sabemos que el 6, ¿dónde va a estar? ¿Para arriba o para abajo? Es decir, ¿en los positivos o en los negativos? Bueno, en este caso va a estar en los positivos. Entonces, de manera aproximada marcamos el 6. Una vez que tenemos esto, y ya voy a borrar, tenemos que analizar la siguiente situación y es el último paso. En principio, ya podemos juntar la ordenada al origen con las dos raíces que tengamos más cercanas. Es decir, de manera prolija, ustedes seguramente lo van a hacer más prolijo que yo, nos va a quedar por ahora eso. Ahora bien, lo que no sabemos es qué pasa antes del menos 1. Es decir, si la función viene de arriba o si la función viene de abajo. Tampoco sabemos qué pasa entre el 1 y el 3. ¿Por qué? Porque la función puede hacer una curva así o puede hacer una curva así. Y tampoco sabemos qué pasa después del 3. Porque la función puede ir hacia arriba o hacia abajo. Para eso, el último paso, que es realizar una tabla de valores. Y en esta situación, ustedes son los que van a decidir cómo realizar la tabla de valores. Recuerden que para realizar una tabla de valores hacemos dos columnas, X e Y, y podemos ir asignándoles valores a X. ¿Cuáles? Los que yo quiera. Mejor dicho, los que quiera no. Los que me permitan a mí analizar si la función viene del lado positivo o del lado negativo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Elegir un valor de los segmentos que no sabemos dónde está la función. En este caso tenemos que elegir un valor que esté antes del menos 1. Siempre, a ver, ¿podría elegir el menos 50? Sí. ¿Podría elegir el menos 10? Sí. Siempre me conviene elegir valores que sean fáciles para hacer las cuentas. En este caso podemos elegir el menos 2, que es este valor que está acá.
¿Qué hacemos cuando a x le asignamos el menos 2 como valor? Bueno, en la fórmula de la función tenemos que reemplazar a todas las x por el menos 2 y hacer la cuenta. Si reemplazamos en la función a la x por menos 2, nos va a quedar 2 por menos 2 menos 3 por menos 2 más 1 al cuadrado por menos 2 menos 1 al cubo. Resolvemos, nos va a quedar 2 por... Tienen que tener mucho cuidado, como dije anteriormente, con los signos. Menos 2 menos 3, no hay que aplicar la regla de signos porque dentro del paréntesis no hay ninguna multiplicación y ninguna división, así que solamente hacemos la cuenta. Menos 2 menos 3 nos va a quedar menos 5 por menos 2 más 1 es menos 1 y nos va a quedar elevado al cuadrado. Menos 2 menos 1 es menos 3 y eso nos va a quedar elevado al cubo. Seguimos resolviendo. 2 por 5 es 10, más por menos es menos. Ahora sí aplicamos la regla de signo porque tenemos una multiplicación en el medio. Por menos 1 al cuadrado, recuerden que por más que el número sea negativo, si la potencia es par, el resultado me va a quedar positivo. Así que nos va a quedar 1. Menos 3 al cubo lo vamos a hacer acá despacito. Deberíamos multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3. Es decir, 3 veces el menos 3. Si resolvemos otra cuenta, otra vez la misma técnica. Primero multiplicamos los números y luego multiplicamos los signos. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Menos por menos es más y más por menos es menos. Así que este resultado nos va a quedar menos 27. Y ahora resolvemos esta última cuenta. ¿Cómo? De la misma manera que hicimos recién. Primero multiplicamos los números y después multiplicamos los signos. Entonces, 10 por 1 es 10 y 10 por 27 es 270. ¿Con qué signo? Bueno, menos por más es menos y menos por menos es más. Conclusión, ¿qué quiere decir esto? No hace falta que en el gráfico lleguemos hasta el 270, porque como dice el título, el gráfico es aproximado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que la función en el menos 2 es positiva. ¿Por qué? Nos dio más 270. Por lo tanto, en el gráfico podemos deslizar así la curva. Es decir, poner que viene desde los positivos. Ya sabemos qué pasa antes. Ahora nos va a faltar, y es la idea que piensen ustedes, nos va a faltar elegir un valor entre el 1 y el 3. Nosotros sabemos que la función polinómica, es decir, las pistas que tenemos son o es que va a pasar por el 1 y por el 3. Por lo tanto, tiene que hacer esto o tiene que hacer esto. Por las intersecciones de x tiene que pasar sí o sí. Por lo tanto, ¿qué valor nos conviene entre el 1 y el 3? Bueno, hay infinitos valores que ustedes pueden elegir. El 1,5, el 2,1, el 2,9. Obviamente, como yo puedo elegir, el numerito más rápido para hacer cuentas es el 2. Por lo tanto, ahora reemplazamos a la x por 2. Si reemplazamos a la x por 2 en la función, nos va a quedar 2 por 2 menos 3 por 2 más 1 elevado al cuadrado por 2 menos 1 elevado al cubo. Resolvemos la cuentita. Nos queda 2 por 2 menos 3, lo mismo de recién. Acuérdense que dentro del paréntesis no tengo que aplicar la regla de signos. Si no lo hacen con la cálculo, lo pueden hacer pensando en plata. Si tengo 2 pesos y compro algo que está a 3, le voy a quedar debiendo 1 peso. 2 más 1 es 3, nos queda elevado al cuadrado. 2 menos 1 es 1 y esto nos queda elevado al cubo. Resolvemos la primera multiplicación. 2 por 1 es 2, más por menos es menos. 3 al cuadrado tengo que hacer 3 por 3, nos va a dar 9. Y 1 al cubo tengo que hacer 1 por 1 por 1, multiplicar 3 veces el 1. ¿Cuánto nos va a dar? 1. Último paso, multiplicamos los números y después multiplicamos los signos. 2 por 9 es 18 y 18 por 1 es 18. Menos por más es menos. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando la x valga 2, la y va a valer menos 18. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el menos 18? Hacia el lado de los negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la función va a tener que bajar hasta el menos 18 y después volver a subir hasta el 3. ¿Por qué? Porque nosotros averiguamos al principio, en el primer paso, que la función tiene que pasar por estos 3 puntos sí o sí. Entonces, si la función viene y baja, hasta en algún momento va a tener que volver a subir para volver acá. Bueno, ¿cuál era la otra opción? Que si esto nos daba positivos, la función suba, pero que vuelva acá. Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero esto lo tengo que graficar más abajo, más arriba. Es aproximado, repito, como dije en el título. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que este valor, ¿a qué altura va a estar del eje Y? En el menos 18, como nos dio la cuenta. Última parte de este último paso. ¿Qué pasa del 3 en adelante? Es decir, la función sube, es decir, están los positivos, o baja, están los negativos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para eso? Volver a elegir un valor que nos convenga hacer las cuentas a nosotros. En este caso podría elegir el 10, el 20, el 30, el 50, cualquiera. ¿Cuál es más rápido? El 4, porque es el más chiquitito. Si nuevamente reemplazamos a todas las x por el 4, nos va a quedar 2 por 4 menos 3 por 4 más 1 elevado al cuadrado por 4 menos 1 elevado al cubo. Si resolvemos esta cuenta nos queda 2 por 1 por 4 más 1 es 5, así nos va a quedar 5 elevado al cuadrado por 4 menos 1 es 3 y eso elevado al cubo. Bueno, en esta parte es fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún signo negativo que nos pueda complicar la cuenta. 2 por 1 es 2, por 5 al cuadrado es 25, por 3 al cubo que es 27. ¿Está bien? Una vez que tenemos esto, resolvemos. 2 por 25 es 50 y nos va a quedar por hacer 50 por 27. Esto obviamente lo pueden hacer con la calculadora, como yo no tengo, lo vamos a hacer acá. 50 por 27. 7 por 0 es 0, 7 por 5 es 35. Trazamos la liñita, 2 por 0 es 0 y 2 por 5 es 10. Sumamos 0, 5 más 0 es 5, este me da 3 y este me da 1. Ahora bien, imagínense que no tenemos la calculadora. No me hace falta para resolver esta cuenta. ¿Por qué? Por lo siguiente. Como el gráfico es aproximado, ¿está bien? Lo único que nosotros tenemos que averiguar es si el resultado de esta cuenta, es decir, el resultado cuando la x valga 4, es algo positivo o algo negativo. En este caso no hace falta saber qué número es puntualmente. ¿Por qué? Como los dos números son positivos, no hace falta hacer la cuentita. Ya sabemos que el resultado va a ser algo positivo, por lo tanto en 4 la función va a valer algo por ahí arriba. Obviamente en este caso sabemos que es 1350, es decir, deberíamos llegar hasta 1350, pero no hace falta. Y ya esto que nos quedó es el gráfico de la función polinómica, obviamente cuando ya está factorizada, que es lo que vamos a trabajar ahora, de manera aproximada. Fíjense que solamente me quedaron marcados algunos valores. El menos 1, el 1 y el 3, que son las intersecciones con el eje X. La única intersección con el eje Y, que en este caso es el 6, ¿está bien? Que nos dio por ahí arriba. Y lo que pudimos averiguar con la tabla de valores fue si la función era positiva o negativa en los valores que yo no sabía. ¿Qué es lo que pueden hacer para verificar si esto está bien o está mal? Graficar esta fórmula con el GeoGebra, que ya lo saben usar. Si ustedes lo grafican, lo pueden usar a modo de verificación de los gráficos. Si ustedes la grafican, obviamente la curva va a ser mucho más prolija seguramente y también nos va a dar valores más exactos. ¿En qué sentido más exactos? En el 2 la función va a llegar justo hasta el menos 18 y en el 4 la función va a llegar justo hasta 1350, que es este resultado. Así que bueno, ese es el gráfico de la función polinómica. Obviamente nos va a llevar tiempo practicarlo y demás. ¿Qué les sugiero? Que lo intenten hacer ustedes solos,
que se anoten en la carpeta cuáles fueron los 3 pasos que usamos: intersección con X, intersección con Y y la tabla de valores. Y más adelante vamos a ver algún teorema para que el gráfico de esto tenga menos cuentas. En principio vamos a hacerlo así. ¿Dónde se dificulta esto? O mejor dicho, el gráfico, cuando nos equivocamos en algún signo. Cuando hacemos las cuentas y nos equivocamos en algún signo. Pero confiamos en que nos va a salir a todos. Así que bueno, es la primera vez que hacemos esto o que tenemos este tipo de clases. Repito lo que dije al principio. ¿Qué es lo importante? Primero, que tengan todos los trabajos en la carpeta. Si pueden imprimirlos, mejor. Esta, que es la primera clase en teoría del año teórica, cópienla, ¿está bien? Ustedes tomen el apunte como quieran. Recuerden que tienen que estar bien identificados los 3 pasos: cómo buscar la intersección con X, cómo buscar la intersección con Y y cómo hacer la tabla de valores. La tabla de valores yo tomé 3 valores de X, así que ustedes lo pueden poner todo de corrido, yo lo fui borrando. Pausen el video, vuelvan para atrás, pregunten lo que quieran y bueno, por lo pronto nos vamos a seguir viendo de esta manera. Así que les mando un abrazo para todos.